Bueno, a ver, probemos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Se escucha? Yo prefiero así. ¿Sí? En todo caso, si algunos quieren venir más adelante, si no escuchan, si escuchan está bien donde quieran estar. Bueno, primero buenas tardes a todos. ¿Quiénes ya estuvieron en alguna charla que yo haya dado? Ah, bueno, no son tantos. Puedo hacer los mismos chistes, no hay problema. Primero quiero empezar de un modo muy inusual. Damos como 20, 30 charlas por año en el estudio hace más de 15 años. Hoy voy a empezar de un modo muy especial porque es la primera charla que doy. Después es triste lo que voy a contar, pero para mí es importante. Después del fallecimiento de mi socio, mi hermano de la vida, mi amigo, y le quiero dedicar esta charla. Fue muy abrupto. Los que hayan ido al estudio a consultarlo han conocido, un ser humano excepcional, nos devastó. Así que bueno, quiero dar la charla para él. Perdón que me quiebre, pero así que bueno, vamos a empezar. Nos convocan generalmente para dar charlas relacionadas al derecho de las personas con discapacidad y suelo contar qué hago acá parado hablando del derecho de las personas con discapacidad. Y cuento siempre lo siguiente. Cuando me recibí hace unos 20 años, busqué un rubro que pudiera ser social y me gusta el derecho que está relacionado con temáticas sociales y me gustó el tema de la discapacidad. Entonces dije, bueno, voy a dar charlas relacionadas, me voy a dedicar al derecho relacionado a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Empecé a buscar para formarme en la facultad, en un posgrado, en un curso, algo, no había nada. Hace 20 años era tierra de nadie. Hoy todavía en la carrera oficial de Derecho no hay ninguna materia vinculada a discapacidad. Sí, para cuando te recibís hay algún posgrado. No había nada, entonces dije, bueno, voy a formarme, voy a buscar en internet las leyes que hay sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y encontré una buena cantidad de leyes, contemplando algunos derechos que no sabía si eran reales o no. Dije, bueno, para seguir formándome voy a buscar los fallos que defienden estos derechos. Y no encontré ninguno. Entonces dije, bueno, acá hay dos escenarios posibles. O no me puedo dedicar a esto porque no se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, porque no hay fallos, entonces nadie lo está reclamando porque están todos respetados estos derechos. O bien, no se conoce mucho la legislación que hay y entonces no se está reclamando, las personas con discapacidad no están reclamando por sus derechos porque están jugando con las cartas tapadas. Es decir, no fluye la información de los derechos que hay a favor de las personas con discapacidad. Era claramente este segundo escenario. Hace 20 años la información no fluía como hoy. Y empezamos a dar charlas por todo el país, comentándole a las personas con discapacidad, a sus familiares y a quien lo quisiera escuchar, cuáles eran los derechos que contemplaban a favor de las personas con discapacidad. En ese momento se armó como una bola de nieve, la verdad es que se empezó a reclamar cada vez más, pero creemos que hoy todavía es necesario dar este tipo de charlas, porque si bien hay más conocimiento, siempre se necesita un poco más, siempre se necesita un empujón más, siempre hay algún punto de la legislación que no esté claro, Entonces, bueno, vamos por el país dando estas charlas. En Capital es otra cosa, uno dice recurso de amparo y todos más o menos entienden de qué estamos hablando, más allá de que lo vamos a explicar. En algunas provincias, en algunas ciudades de algunas provincias, no tan claramente, no fluye tanto la información como acá, entonces es necesario todavía reforzar un poco más. Pero bueno, esta vez nos convoca la gente de ATE para dar esta charla y aquí estamos. Yo pensé que me habías presentado una sola vez en el diputado. No, también estuvimos en Senado. En senadores también. Congreso y ahora acá. Correcto. Bien. Bueno, y esto es lo que hacemos acá, difundir los derechos de las personas con discapacidad, porque consideramos que el que conoce sus derechos puede elegir reclamarlos o no, pero el que no los conoce no está jugando el mismo juego, no está tomando una decisión libre, solamente porque, como dije, tiene las cartas tapadas. Entonces, la función es derramar este conocimiento en cuanto sea posible y hasta donde podamos llegar, y que después las personas tomen decisiones libres. Porque saben ustedes que la discapacidad es extraña dentro del derecho, es un rubro extraño
porque si bien es uno de los rubros más vulnerados, es en un país que tiene uno de los índices de conflictividad per cápita más altos del mundo, es uno de los rubros que menos se reclama. Es decir, hay una estadística que ya tiene un tiempo, así que quizás no esté muy al día la cosa, pero que dice que de 10 personas con discapacidad que le vulneran algún derecho, 2 reclaman para que ese derecho deje de ser vulnerado. Esto ya tiene un tiempo, ponele que hoy sean 3, pero de todos modos es un índice muy bajo para un país con una conflictividad judicial tan alta. Sumado que la discapacidad tiene otra extrañeza que no pasa en ningún rubro del derecho. Siempre lo digo al empezar, porque es muy gráfico. En cualquier rubro del derecho las normas se respetan. Y no respetar la norma es una excepción. No todos salimos a matar, alguno mata y viola el Código Penal. Y entonces esa persona es una excepción que está violando la norma. En discapacidad, la regla es violar la norma. Es decir, si yo junto 10 personas con discapacidad, les comento todos sus derechos y les pregunto si se están respetando, si se están cumpliendo, 9 me van a decir que no. Entonces, la regla es quebrar la ley. Es como que el semáforo se ponga rojo y todos sigamos. Y uno frene. Es al revés la lógica en el derecho de la discapacidad. Ocurre exactamente lo contrario. Las normas son sancionadas para no ser respetadas. Es una locura a nivel jurídico. Es muy raro lo que pasa en discapacidad. Por eso también estas charlas. De 10 personas que vienen al estudio, 9 vienen a consultar sobre la cobertura en materia de habilitación y rehabilitación que le compete al Estado, a las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga, que es uno de los rubros más vulnerados. Pero, si bien vamos a hablar de eso hoy, vamos a empezar un poco más atrás y con una generalidad que quizá en Capital está muy claro esto, en algunos lugares más chicos me gusta más empezar por acá, pero lo voy a decir igual. No hay acceso a los derechos de la persona con discapacidad sin certificado de discapacidad. Suena como una obviedad. Pero, ¿cómo obtengo un certificado de discapacidad? Teniendo discapacidad. Perfecto, ¿cuándo tengo discapacidad? Cuando la ley dice que tenés discapacidad. Bárbaro, ¿qué dice la ley? Y acá es donde entramos en la zona gris. Porque el derecho es casi siempre un juego de palabras. En el derecho vos le das el mismo artículo a 2 abogados y entienden 2 cosas contrapuestas. No distintas, contrapuestas. Uno lee blanco y otro lee negro. El derecho tiene muchos puntos discrecionales. Discrecional es cuando vos podés jugar con el texto de algo, interpretarlo para acá, para allá. Bueno, dimos la opinión de muchos legisladores en estos días, cómo lo mismo puede ser visto de distintos puntos de vista. Y en el derecho no hay excepciones con esto. Y entonces, volviendo a lo que decíamos, tengo que tener discapacidad para tener el certificado de discapacidad. Perfecto. El derecho define a la discapacidad y dice, más o menos, si alguien la sabe de memoria va a decir, no se la acuerdo. No me la acuerdo. Pero el derecho dice que tiene discapacidad cualquier persona, más o menos, que padezca una alteración funcional, física, mental, ¿sí?, permanente o prolongada, que en relación a su medio social, a su medio de vida, le implique desventajas considerables. Esto es básicamente, a grandes rasgos, lo que dice la ley. Bien, vamos a desmenuzar esto. Vamos a desmenuzarlo y a poner un ejemplo que soy yo. Yo tengo el dedo meñique de la mano izquierda doblado, ¿ven? No lo puedo enderezar. Y entonces, vamos a la definición. Toda persona que padezca una alteración funcional, física o mental. Esta alteración es física, permanente o prolongada. Y aquí tenemos una alteración permanente, no puedo estirar este dedo. Que en relación a su medio social o a su medio de vida le implique desventajas considerables. Yo soy abogado, trabajo tipeando palabras. Los que saben tipear con todos los dedos saben que con el meñique de la mano izquierda se tipea la letra A, que es la más usada del alfabeto. Entonces yo, en relación a mi medio social, tengo desventajas considerables, ¿sí? Entonces ahora voy a ir a pedir mi certificado de discapacidad. Y la Junta Médica me va a decir, tomátela, rajá de acá, ¿qué estás pidiendo? Porque me metí por la ventana. Acabo de hacer un juego de palabras que me metió por la ventana. Sin embargo, es todo real lo que dije. Entro en la definición. Bueno, claro, entras en la definición, pero entras de algún modo medio de costado. No de costado, no, yo entro bien. Bueno, entramos a debatir. ¿Tengo discapacidad? ¿No tengo discapacidad? Para eso y para la línea gris
está la Junta que otorga los certificados de discapacidad. Y la Junta zanja la zona gris según algunos lineamientos. Pero lo que quiero decir con todo esto son dos cosas para empezar la charla. Primero, que el juego de palabras en el derecho nos lo vamos a encontrar durante toda la charla y durante todo el derecho, y vamos a ir viendo cómo afecta a veces los derechos de las personas con discapacidad. Y segundo, que si la Junta me deniega mi certificado de discapacidad, eso no es de ningún modo palabra santa. Eso no es palabra santa. Lo único que está haciendo esa Junta es un acto administrativo. Yo si quiero ahora voy a la ventanilla del Estado y le pido al Estado que me provea de una mandioca color rosa. Porque le puedo pedir al Estado lo que quiera. El Estado me lo va a negar. Porque me va a decir que no hay norma alguna que lo obligue a darme una mandioca de color rosa. Sin embargo, lo tiene que hacer por un acto fundado. Y tiene que explicar por qué. Cuando yo pido un certificado de discapacidad, es exactamente lo mismo. Estoy diciendo que tengo una discapacidad y le estoy pidiendo al Estado que lo certifique. Como decíamos con Marisa, como cuando nazco y me dan una partida de nacimiento, un certificado de nacimiento. O cuando me caso y me dan un certificado de matrimonio, que yo siempre digo de defunción, no, perdón, de matrimonio. El Estado certifica estados. Y cuando tengo una discapacidad, certifica mi estado de discapacidad. Voy, pido el certificado de discapacidad, me dicen, no te lo doy. Perfecto, esto es un acto administrativo que deniega mi petición de la mandioca rosa. Entonces, tengo vías recursivas contra este acto administrativo. No es, disculpame por haberte jodido, me voy a casa sin mi certificado. Si yo considero que entro en la definición de discapacidad y un médico me está diciendo que entro, tengo dos caminos. El primer camino es el que debiera ser según el derecho general. Tengo vía recursiva, puedo pedir un recurso de reconsideración, que significa pensarlo de nuevo, reconsiderarlo. Y a los 2 meses me van a decir, ya lo pensé, no. Entonces después tengo un recurso jerárquico de alzada y puedo terminar haciendo revisar ese acto por un juez. ¿Sí? Una revisión judicial del acto administrativo. Puede decir, señor juez, revise lo que hizo la administración pública a través de esta junta, negándome el certificado. ¿Se obtiene el certificado de ese modo? Por supuesto. Si yo pruebo, si el juez entiende a partir de los peritos que intervienen que tengo discapacidad, me va a dar el certificado. ¿Cuánto tiempo pasó? 7, 8 años. Ah, genial. Genial. Lo necesitaba un poco antes. ¿Por qué? Y porque sin el certificado no puedo acceder al 100% de cobertura ni de remedios, ni de rehabilitación, el pase de transporte. Ah, perfecto. Entonces, estamos violando más que el hecho de que no tengas el certificado. Lo que está pasando acá es que a partir de no darte el certificado se está violando el acceso a la salud, el acceso al transporte. Entonces, podés meter un amparo. Ya vamos a ver el amparo. Pero digo, primero les conté la vía común, que es recurso de reconsideración, de alzada, jerárquico, revisión de acto administrativo por un juez, pero también lo puedo hacer mucho más urgente si cuando me deniegan el certificado, a través de eso me están negando el acceso a otra cuestión. Y ya vamos a llegar en una segunda parte a qué es un amparo, cómo se hace, para qué sirve, pero hay una vía muy rápida por la que puedo torcerle el brazo a la Junta si me negó el certificado de discapacidad y no tenía razón. Si me lo negó y no tenía razón. Ahora bien, tengo mi certificado de discapacidad y puedo acceder a los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes van a encontrar mucha legislación de derechos de las personas con discapacidad. La ley 22.431 es una ley de la época del proceso, a la que yo llamo ley mamá de la discapacidad, porque habla de todo un poco. De ahí todo se dispara. Habla del símbolo de libre tránsito y estacionamiento, habla de esto de la cobertura de salud, habla de accesibilidad al medio físico, habla de las franquicias de los conductores, habla de todo, pero de nada habla hasta el fondo. Esta ley recorre temas, pero después para cada tema hay normas específicas. Y como les decía, ustedes van a encontrar mucha legislación, muchos derechos a favor de las personas con discapacidad y muchos que no se cumplen. Y me gustaría, antes de meterme en el terreno de la cobertura que tiene que dar el Estado, las obras sociales, las prepagas, contarles que en el derecho hay dos tipos de normas, las operativas y las programáticas. ¿Sí? ¿Nunca escucharon decir no está reglamentado? No está reglamentada. ¿Sí? Hay normas operativas
que tienen que respetarse por el solo hecho de estar en la ley. Si yo siempre digo el mismo ejemplo, digo, el Código Penal dice no matar. ¿Qué parte de no matar no entendés? No hay que matar a nadie, listo, no necesita ser reglamentada esa norma, ¿sí? Es una norma operativa. Pero hay normas programáticas que necesitan ser reglamentadas, porque si no, no tengo forma de llevarlas a la realidad. Si yo pongo en una ley que el 4% de la planta estatal tiene que tener una discapacidad, y después recorro las plantas estatales y veo que ninguna cumple, ni el Ministerio de Trabajo cumple con el 4%, y me pregunto por qué, la respuesta es, no está reglamentada. Entonces, qué lindo, entonces yo puedo, como Estado, sacar cualquier cosa y después no reglamentarlo y que quede en la ley como un enunciado bonito. Y en principio, si queda en la ley y nadie lo reglamenta, sí, es un acto de buena voluntad, queda bien, está bueno, pero no puede ser llevado a la realidad. Si yo les digo que hay que poner rampas en todas las esquinas, con eso no estoy diciendo nada, porque necesito un decreto reglamentario que me diga de dónde va a salir la guita, qué inclinación tiene que tener la rampa, si puede tener un mosaico de un auspiciante, con doble baranda, si en todas las esquinas o en todas las esquinas del centro. Tengo que definir un montón de cuestiones. Entonces, si yo pongo en una ley el 4% del Estado tiene que ser persona con discapacidad, en definitiva, todavía no estoy diciendo nada. Es un punto de partida, pero falta un montón. ¿Cómo voy a incorporar el 4%? ¿Por orden de llegada? No, bueno, por idoneidad. Por idoneidad, ¿quién le va a evaluar esa idoneidad? Y la guita, y el 4% que voy a ocultar la planta o voy a despedir al 4%. Todo esto tiene que estar en un decreto reglamentario. Por eso ustedes se van a encontrar con muchos derechos a favor de las personas con discapacidad que no son llevados a la realidad, ¿sí? A la práctica. Y con otros que sí están reglamentados, pero tampoco terminan de cumplirse. Como les decía, de 10 casos que vienen al estudio, 9 consultan por cobertura de habilitación, de rehabilitación, que tiene que brindar la obra social, la prepaga, el Estado. Esto está contemplado en una ley que ya a esta altura es bastante famosa, que es la 24.901. La ley 24.901 dice que las obras sociales, las prepagas y el Estado tienen que cubrir integralmente el costo de la rehabilitación y habilitación de salud de las personas con discapacidad. Esta ley 24.901 lo primero que hace es sacar la obligación. Y siempre que hay una obligación hay un sujeto pasivo, está en hombros de alguien esta obligación. El sujeto pasivo en este caso, como dijimos, son las obras sociales prepagas, el Estado. ¿Alguien tiene una obra social que no sea nacional? Es decir, IOMA, Ciudad de Buenos Aires, aquí no. Bien. Entonces no me voy a explayar demasiado en el tema, solo les voy a decir que en principio la ley obliga solo a las obras sociales nacionales. Metalúrgico, gastronómico, SECAC, unión personal, camionero, pero deja fuera a las obras sociales provinciales, a las obras sociales de las fuerzas de seguridad, IOSE, OSFA, IVA, deja fuera la DAS, ¿sí? Deja fuera a DOSUBA, deja fuera de las universidades. ¿Esto quiere decir que no tienen que cumplir la ley? No. Quedaron afuera porque en principio no se las podía obligar, porque son autónomas, ¿sí? No son nacionales. Pero la ley las invita a adherir. Lo digo esto antes de empezar para que los que tienen ese tipo de obras sociales escuchen la charla como si fuera para ellos también, porque lo es. Porque lo más probable es que si un día van con un reclamo a la obra social y le hablan de esta ley que vamos a hablar hoy, la obra social le diga, a nosotros no nos toca esa ley. Lo cual en principio es cierto. En la ley no están obligadas por la ley. Pero, en un fallo de la Corte contra IOMA, la Corte le dijo a IOMA, y con esto le dijo a todas las demás obras sociales que no están incluidas ahí, señores de IOMA, fue un caso de nuestro estudio. Le digo porque si tienen el antecedente lo tenemos porque fue nuestro. Le dijo, IOMA, mira, vos tenés que cumplir con esta ley por dos cuestiones. Primero, porque si no te obligo, rompo el derecho de igualdad, ¿sí? Rompo el principio de igualdad. Si yo no te obligo a vos, IOMA,
entonces quiere decir que hay personas con discapacidad de diferente valor en esta sociedad, ¿sí? Entonces quiere decir que el nene que tiene una mamá docente de la provincia de Buenos Aires, esta ley no lo toca, no lo beneficia, y el nene que tiene una mamá que es metalúrgica, esta ley sí lo beneficia, porque metalúrgicos está dentro. Y yo no puedo romper ese principio de igualdad. Pero segundo, y más importante todavía, desde lo jurídico, ¿hay abogados en la sala? No. ¿Sí? Ah, bien. ¿Vos también? No, ustedes. Ah, sí, sí. Desde lo jurídico, más importante aún, ¿qué dijo la Corte? Dijo, mirá, idioma, cuando esta ley no las obliga a las obras sociales provinciales, al ejército, etc., las invita a adherir. Como no las puede obligar, las invita a adherir. Todas estas obras sociales eligen no adherir a una ley que las obliga a cubrir todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de las personas con discapacidad. Entonces la Corte Suprema le dijo, mira, idioma, es cierto que vos no estarías obligada en principio, pero también es cierto que estás invitada a adherir. Y elegiste no adherir. Y esto lo elige una mesa de 4 personas sin consultarle a todos los beneficiarios de idioma. Vos podés no adherir, estás en todo tu derecho. Lo que no podés es trasladarle esa decisión a tus beneficiarios con discapacidad. Si vas a ejercer tu derecho de no adherir a la norma, de no aceptar la invitación a adherir, perfecto, pero no hagas correr con este costo, con el costo de esta decisión a las personas con discapacidad que son tus beneficiarias. Y más, que son beneficiarios cautivos. Porque los que tienen este tipo de obras sociales no pueden mañana elegir derivar sus aportes, y estoy incluyendo a la DAS, ¿sí? No pueden decir mañana, voy a derivar mis aportes a gastronómicos. Esta obra social no está obligada, me voy a otra. Tiene lo que se llama beneficiarios cautivos. Y entonces, bajo estos argumentos, la Corte obligó a IOMA a cumplir con esta ley para esta persona con discapacidad que hacía el juicio. Desde ese punto hasta hoy, casi no se discute que estas obras sociales también están obligadas. Cuando vos metés un juicio contra DAS o SUBA, ni siquiera ya se defienden con ese argumento. Se defienden con otros, pero ya no con este, porque esta discusión quedó zanjada. Es decir, si alguno agarra la ley y la lee y encuentra que solo están obligadas las obras sociales nacionales, pase por alto eso y léalo del siguiente modo. Toda persona que ofrezca salud en la República Argentina está obligada a respetar la ley de la que hoy vamos a hablar. Mutual, federación, porque saben que, en definitiva, el alemán no es una empresa, es una sociedad de beneficencia. El alemán es una sociedad de beneficencia. El británico es una sociedad de beneficencia. Entonces, mutual, federación, obra social de los universitarios, cualquier persona que dé salud en el mercado argentino está obligado a respetar esta ley. Y bien, ¿qué dice esta ley entonces? Esta ley instaura un sistema, como decíamos, y obliga a determinados sujetos a cubrir determinadas cosas. Y vamos a empezar a recorrerla. La primera cuestión importante que dice esta ley, recuerden que ahora ya nos metimos dentro de lo que es la cobertura de salud, ¿sí? ¿Quién tiene que pagar la cobertura de salud? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Y qué tiene que pagar? En primer lugar, esta ley en el artículo 5 dice que toda persona que ofrezca salud tiene que tener a su personal entrenado para que cuando alguien con discapacidad pisa la obra social, yo digo obra social, el que tiene prepaga, escucha prepaga. Cuando alguien con discapacidad pisa la obra social, lo tienen que llamar y le tienen que decir, venga para acá. Yo le voy a contar todo lo que le tengo que pagar por la ley 24.901. Es decir, están obligados a informarle a las personas con discapacidad qué es lo que les tienen que pagar, hasta dónde llegan sus derechos de cobertura. ¿A alguno le pasó? No. ¿A alguno lo sentaron y le dijeron, mire, yo le tengo que cubrir todo esto? No. Le tengo que cubrir ilimitado los pañales, le tengo que cubrir ilimitada la pedagogía, la psicopedagogía. A nadie le pasó. Porque las obras sociales, en general, no voy a hablar de todas, en general, no cumplen con esto. Ahora, si no cumplen con esto, ¿para qué está en esta ley? Porque yo cuando leí la ley dije, ¿pero a quién se le ocurre que la obra social le va a informar a las personas con discapacidad lo que le tienen que cubrir? A lo que
el legislador que hizo la ley, uno de los que pensaron la ley, no era legislador, me dijo, mira, Diego, en principio yo tengo que pensar a la obra social como una obra social pura. Es decir, la obra social fue creada para efectuar obras de carácter social, para cuidar a sus beneficiarios y para repartir el dinero en el bienestar de sus beneficiarios. No la puedo pensar como una empresa. Lo que vos me planteás, Diego, decir cómo se te ocurre que es porque estás creyendo que pasan otras cosas en una obra social. Y yo no puedo pensar hacia la obra social. La tengo que pensar según su función. Y en segundo lugar, si no cumplen con este artículo, ya correrán con las consecuencias. Entonces yo en ese momento pensé, ¿qué consecuencias? Suponete que yo soy beneficiario desde hoy de una obra social, tengo discapacidad, no me informan lo que me tienen que pagar. Voy a una charla y me entero dentro de 3 años, lo pido y ponele que me lo dan. Se ahorraron 3 años por no informarme. ¿De qué consecuencias me estás hablando? Ellos no cumplen y es gratis no cumplir con este artículo. Pues bien, con el tiempo comprobé que la persona que me lo decía tenía un poco de razón con el correrán con las consecuencias, porque les voy a contar un caso. Una vez saco una prestación a través de un juicio para una persona, para el hijo de un cliente. Cuando sale la sentencia, el cliente me dice, no sabes los años que pagué, la guita que perdí hasta que me enteré. Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una mediación para reclamar todos los años que vos pagaste sin que te enteraras. Cuando vamos a la mediación, una prepaga muy grande, la más grande de todas, la más grande de todas, me dice, está bien, Diego, yo le voy a reconocer a tu cliente lo que pagó por esta prestación hasta que salió la sentencia, porque cuando vas a la mediación con sentencia le decís, ¿ves que yo tenía razón? Ahora quiero para atrás. Cuando vas, la prepaga me dijo, yo le voy a reconocer todo lo que pagó, pero desde el momento en que lo pidió. Traerme la nota sellada donde lo pide y entonces yo, porque yo no soy adivino, desde ese momento hasta que salió la sentencia le voy a devolver todo lo que pagó. Este me está cargando. Entonces nosotros fuimos a la otra reunión y le dijimos, ¿sabes qué? Vos por el artículo 5 estás obligado a informarle qué es lo que le corresponde. Así que vamos a hacer otra cosa. Vos mostrame la hoja donde él firmó que recibió la capacitación del artículo 5 y entonces yo te voy a mostrar la hoja donde él pidió la prestación. Llegamos a un acuerdo. Nunca le dan todo en mediación, nunca. Pero pudimos llegar a un acuerdo gracias al bendito artículo 5. Porque la prepaga vio el escenario. Si estos me meten el retroactivo y se refugian en el artículo 5, lo voy a perder. Lo voy a perder. Entonces, de algún modo, cuando me dijo aquella persona que pensó la ley, si no cumplen correrán con las consecuencias, tenía razón. De algún modo tenía razón. Ese artículo que parece que uno lo lee y se ríe, ¿para qué está ahí? De algún modo sirve. Para algo está ahí. Entonces, si tenemos una ley, esta ley hubo que pelearla toda, artículo por artículo mereció un fallo, un amparo, una pelea. Porque miren, la ley habla de cobertura integral en materia de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Ya me voy a meter en qué hay que cubrir, ¿eh? Pasa que si la hago muy rápida me quedo sin charla. No, porque está bueno que entiendan los matices, para que vayan metiéndose en la ley, viviéndola. Cobertura integral en materia de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Perfecto. Uno de mis primeros casos, viene una persona y me dice, Diego, no me están cubriendo todo. A ver, y el tipo gastaba en rehabilitación, ponele, un número redondo, 10 lucas, le devolvían 5. Es verdad, no te están cubriendo todo, vamos, no hay cobertura integral, vamos con el amparo. La obra social responde diciendo, estamos dando una cobertura integral, estamos cubriendo todo. Agarran de nuevo los recibos, 10, 5. No están cubriendo todo. Vamos a una audiencia. El abogado explica, estamos dando una cobertura integral, estamos cubriendo todo lo que nuestra norma interna dice que tenemos que cubrir, que es en el 4º año de la discapacidad el 50% de la vida. Desde ese fallo hasta hoy pasaron casi 20 años, todavía los fallos dicen que obligan a brindar la cobertura integral, abre paréntesis, 100%, cierra paréntesis, de las prestaciones que bla, 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 o de tal prestación. Hasta eso se discute en derecho, como decíamos antes, el juego de palabras. ¿Qué es integral?
No, integral según mi... No, pero pará. Ninguna resolución interna de ninguna obra social se puede contraponer a la ley nacional. Porque es como un hijo diciéndole a la mamá lo que tiene que hacer. Es una norma inferior que está limitando la cobertura de una norma superior. Entonces, las normas internas de las obras sociales a mí me importan absolutamente nada. Absolutamente nada. No porque yo tengo una resolución interna que dice que tenemos nada. La ley nacional es lo único que importa. Les digo porque a veces uno se deja llevar por estas cuestiones. Cuando va a la obra social a pedir, te muestran, dicen, ves que el inciso 4 de nuestro reglamento interno dice que no te tengo que pagar. Tu reglamento interno ni me importa. No me importa tu reglamento interno, me importa la ley nacional. Porque mucho se basa también. ¿Voy bien con la velocidad? Bárbaro. Mirá, bueno, siempre los intérpretes me dicen más despacio, más despacio. Porque la ley nacional es superior, ¿sí? Entonces, tenemos una ley nacional. Sabemos que hay que cubrir. ¿Qué hay que cubrir? Y bueno, empecemos a meternos un poco. Me voy a detener en algunos artículos, que son los que más controversia generan, que tienen algunas cuestiones difíciles de entender. El artículo 13 de la ley habla de cobertura de transporte. Y en cobertura de transporte podemos decir dos o tres cuestiones fundamentales. La primera es que la ley habla solamente de cobertura de transporte a educación y a rehabilitación. No es un transporte para actividades sociales, recreativas ni laborales. Laborales no. Y ahí yo haría un parate. Yo diría, ¿se le escapó la tortuga al legislador? ¿Por qué sí escolaridad? ¿Por qué sí rehabilitación? ¿Y por qué no laboral? Todas las actividades de ocio, que son importantísimas, quizás se puedan considerar harina de otro costal, no lo sé. Pero el laburo, el transporte al laburo, no está en la norma. ¿Qué se puede entender por analogía? Por analogía se puede entender que tendría que estar incluido. Un juez por analogía ordenaría que se pague, que la obra social pague el transporte al laburo. Yo creo que sí. Yo creo que lo ordenaría. Ahora bien, también lo que tenemos que decir de transporte, y esto es importante, es que todos los que han sido beneficiarios del transporte de alguna obra social o prepaga han visto que toman un remis, le llevan la factura y la obra social devuelve. ¿A alguien le pasó esto? ¿A alguien le pasó? ¿No? En general pasa esto, porque la obra social le queda más cómoda, le queda más fácil. Y esto se volcó de tal manera, fue tan generalizado, que la gente cree que la obligación de la obra social es devolver el importe que yo gasto en transporte. Cuando en realidad esa no es la obligación de la obra social. La obligación de la obra social es transportarme. Y esto que estoy diciendo quizás no es tan útil acá. Pero hay lugares chicos donde la obra social te dice, traeme una remisería habilitada y yo te lo pago. Y no hay remiserías habilitadas. Entonces la obra social dice, mirá que tuve toda la buena voluntad, pero no te lo puedo pagar porque no hay una remisería habilitada. Está bueno cambiar el chip del pensamiento y decir, pará, te estoy haciendo un favor. Estoy buscando la remisería habilitada porque me piache hacerlo fácil. Pero tu obligación es transportarme, así que mañana quiero un transporte en la puerta de mi casa. Si me manda un transporte idóneo, me tengo que subir. No tiene que ser un remis, si es una ambulancia, cualquier transporte idóneo, me tengo que subir. Porque he escuchado de algunos clientes, no, pero ambulancia no quiero, me tengo que subir. La obligación de la obra social está cumplida. Me están poniendo un medio de transporte idóneo. Mientras no me manden un carro lechero, me tengo que subir, ¿sí? Pero esta obligación se termina dando del modo en que finalmente la obra social te dice tomate un remis y tráeme la factura. Y bueno, uno para hacerlo fácil no es que esté mal, busca la remisería y le lleva la factura y bueno, está bien también de ese modo. Bien, eso con respecto a transporte. Para mí yo tengo que mirar la ley porque no me acuerdo. De verdad no me acuerdo. No me acuerdo de lo que. Los análisis genéticos, en el artículo 14. Los análisis genéticos son gratuitos cuando se sospecha que el bebé por nacer puede tener una discapacidad. ¿Cuándo se sospecha que el bebé por nacer puede tener una discapacidad? Bueno, yo no soy médico,
Pero hay indicadores médicos que lo dicen, análisis que quizá no dan del todo bien, madre de edad avanzada, no lo sé, no quiere decir una barbaridad, porque no soy médico, pero cuando el médico lo sospecha, entonces los análisis genéticos para determinarlo son gratuitos. Cuando voy nombrando las prestaciones, quiero decir al 100%, está prohibido cobrar un solo centavo en parte de la obra social por esto. Los bonos o coseguros en discapacidad están prohibidos, es ilegal cobrar coseguro en discapacidad. Qué raro que vos no lo sepas. Mira, están prohibidos, son absolutamente ilegales. ¿Para cualquier prestación? Para cualquier prestación. ¿Odontología, por ejemplo? Odontología va integral. Pero pará porque ya vamos a llegar a la odontología, tiene su reparito. Ahora tiene su pequeño reparo la odontología. Pequeño no, su reparo. Ahora vamos a llegar. O sea, para cualquier prestación que esté emparentadamente de forma directa con el CUD. Con la Ese es el reparo. Ese es el reparo. Cualquier prestación emparentada de forma directa. La odontología solo si la discapacidad entraña problemas odontológicos. ¿Sí? Es decir, tiene que estar emparentada con la discapacidad. Cuando vos le cobras bono a una persona con discapacidad por hacer alguna prestación que no tiene nada que ver con su discapacidad, entonces es legal. ¿Sí? El coseguro está prohibida para todas las prestaciones que tienen que ver con la discapacidad. Y de acá, al fin de la charla... Yo tengo una consulta. Sí. Porque a mí me quieren cobrar el coseguro de ambulancia psiquiátrica para mi hijo. Por El coseguro de la ambulancia psiquiátrica. Y en el certificado de discapacidad de tu hijo está la parte psiquiátrica, es ilegal. Es ilegal. ¿Y cómo hago para que Ahora, en la segunda parte de la charla, vamos a ver cómo transformamos. Yo porque no explico cómo hago la charla. Siempre hablo de la ley y después me suena como a un cuento de hadas. Y después cuento cómo transformar en realidad la ley. Que se puede, y esto me olvidé decirlo hoy y siempre lo digo, no suelo hablar de derechos que no pueden ser llevados a la realidad porque está bueno para conocerlos, pero el tiempo apremia, entonces hablo solo de aquello que se puede transformar en una realidad. Todo lo que voy diciendo se puede transformar en una realidad, lo vemos dentro de un ratito. Primero recorro la ley y después vemos el sistema, porque la respuesta para vos y para cualquier otro que escuche a lo largo de la ley que no le están cumpliendo algo es la misma. Sí, y también el tema de la nomencladora. ¿También qué, perdón? El tema de la nomencladora. Ahí vamos, también en la segunda parte vamos al tema del nomenclador. Esas cosas las dejamos para la segunda parte, para después de recorrer la ley. Que lo vamos a recorrer muy rápido, vamos frenando solo en lo que merezca alguna consideración. Y vamos a frenar en el próximo punto, que es psicología. Psicología merece una consideración muy especial, porque es la única prestación que las obras sociales tienen que cubrirle al 100%, no solo a la persona con discapacidad, sino a todas las personas que conviven con la persona con discapacidad. Es la única prestación que sale de la persona con discapacidad y se traslada a toda la familia que viva con él. La psicología, para todo el grupo familiar, es ilimitada, es gratis, sin coseguro, es todo lo que prescriba el médico. Quiero ser claro en esto porque a veces dicen, ¿y pero de qué me sirve que se extienda a mí esta ley? Si igual mi obra social me da psicología. Sí, pero te da 30 sesiones. Después de las 30 sesiones te empieza a cobrar un coseguro. Y la verdad es que si alguien va a terapia 1 o 2 veces por semana, las 30 sesiones, cuando te vuelta no están más. Empezó el año y te las gastaste. ¿De dónde salen estas 30 sesiones? Nunca le dijeron a nadie, no, usted ya cumplió sus 30 sesiones, o su hijo ya cumplió las 30 sesiones, ya se terminaron las 30 sesiones, te dijeron. Perfecto. Entonces, vamos a la raíz para poder contestarles a estos tipos, para poder contestarles algo. Veamos de dónde salen las dichosas 30, ¿por qué 30 y no 26? En Argentina existe el PMO. ¿Escucharon hablar del PMO, Programa Médico Obligatorio? ¿O Plan Médico Obligatorio? Bien. El PMO es una herramienta muy útil y muy copada, que sacó el Estado una vez. ¿Y qué es? Yo la describo como la canasta básica de salud de un argentino. ¿Vieron la canasta básica? ¿Qué necesita un argentino para comer? 3 kilos de pan, 2 litros de leche, 4 huevos. ¿Qué necesita un argentino para estar sano? Una tomografía, 30 sesiones de psicología, ¿sí? Un par de anteojos por año. ¿Qué logra el Estado con el PMO? El Estado saca el PMO porque dice, bueno, ok, nadie que ofrezca salud en el mercado argentino va a ofrecer menos que esto, que la canasta básica, en su plan más bajo. Es decir,
Yo mañana me pongo Diego Salud. Me pongo a repartir folletos, todos ustedes ya hacen socios de Diego Salud. Cuando me vienen a ver, engripado, les digo, tu plan no cubre gripes. ¿Cómo que no? No, resfrío sí, pero vos tenés gripe. Y gripe es el plan que le sigue. ¿Querés pasarte de plan? El Estado tiene que evitar esto. Entonces dice, pará, Diego, en tu plan básico vas a cubrir el PMO. En tu plan básico, si no, no te dejo ofrecer salud en el mercado argentino. Estás obligado a cubrir el PMO. Después, si vos querés poner el plan Diego Gold, Diego Diamante, Diego Plus, y querés acolchonar la alfombra de la habitación y poner un plasma más grande, hacelo. Pero el PMO lo tenés que cumplir en Diego no Gold, Diego no Diamante. Es una herramienta útil y está buena. Y el PMO dice 30 sesiones de psicología anuales. 30 sesiones de fonoaudiología anuales. Y está bien, no sé si está bien o mal, pero sí sé que el PMO es para las personas sin discapacidad. Cuando una persona tiene discapacidad, sale del PMO y entra en la ley que estamos viendo hoy, que es mucho más amplia, que considera que hay que cubrir todo lo que la persona necesite, sin límite en la cantidad de sesiones. Entonces, cuando me dicen, vos ya cumpliste tus 30 sesiones, yo le tengo que contestar, perdón, ¿qué 30 sesiones? Si yo no te estoy hablando del PMO, yo tengo un certificado de discapacidad, yo te estoy hablando de la ley 24.901, que incluye al PMO y lo supera. Y entonces, ¿cuántas sesiones te tengo que pagar? Todas. ¿Todas qué? Todas las que dice mi médico que tengo que recibir. Pero son 30 por mes, no por año. Esas, exactamente esas me tenés que pagar. No, pero son 40 por mes. Entonces serán 40. Todas las sesiones sin límite y sin seguro. Entonces volvamos al tema que nos trajo acá. Psicología para el grupo familiar. ¿Cuántas sesiones para la mamá de un hijo con discapacidad? De un niño con discapacidad. Todas las que el médico le diga. ¿Y el PMO que dice 30? No, porque solo en psicología la mamá está amparada por esta ley 24.901. Y las sesiones son ilimitadas. ¿Por qué está indicado? Ahí, ¿por quién tiene que estar indicado? Por el médico tratante de la mamá. ¿De la mamá? ¿De la mamá? Tiene que ser un psiquiatra. Si es para la mamá. Si es para la madre, tiene que ser un psiquiatra que indique las sesiones. Puede ser un psiquiatra, puede ser un clínico. Puede ser cualquier no un traumatólogo. Sí, pero sí un clínico, un neurólogo, un psiquiatra. Sí, que sea afín. Sí, para la mamá el de la mamá, para el nene del nene, para el papá el del papá. Pero la obra social que cubre es la del nene. La obra social que cubre ilimitadamente es la del, digo el nene, la de la persona con discapacidad, ¿sí? Sin límite de edad. Sin límite de edad. Yo tengo 40 años y tengo discapacidad, a mi mujer, a mis hijos y a mi vieja que vive conmigo, mi obra social les tiene que dar sesiones de psicología ilimitadas. Todas las que prescribe el médico. Quizá mi mujer necesita 2 por semana y mi hijo necesita 1. Ahora. Disculpame. Sí. Vos hablas de todas las sesiones que pide el médico. Sin embargo, las obras sociales de prepagas están estipulando determinada cantidad por el PMO. Hablan de 9 sesiones semanales. Ya. Sí. Estipulan ellos lo Tenés razón, sí, lo estuve viendo últimamente. Lo estuve viendo últimamente, sí. Porque ellos Sí. tienen un equipo que consideran, Sí, su equipo interdisciplinario, sí, lo estuve viendo últimamente. Les voy a encargar que me pregunten esto ahora cuando pasamos a los incumplimientos. ¿Sí? Pero pregúntenmelo, no es que no lo quiera contestar, es que tengo que hablarlo en el momento en el que hablo del juicio, digamos, de la acción de amparo. Seguimos con las prestaciones. La norma habla de rehabilitación, de centro educativo terapéutico, de centro de día. Todo esto es que tiene que cubrirlo al 100. Y vamos a detenernos en un artículo muy importante y muy poco conocido. Es conocido que si un nene con discapacidad va a la escuela común, la obra social tiene que pagarle a la maestra integradora. Es conocido que si un nene con discapacidad va a una escuela especial, la obra social tiene que pagar la escuela especial. Lo que no es muy conocido es que si un nene con discapacidad va integrado a una escuela común, la obra social tiene que pagar la escuela.
la cuota de la escuela común, aparte de la maestra integradora. La obra social tiene que pagar la maestra integradora y la cuota de la escuela privada a la que va el chico con discapacidad. Si es común la escuela. Común privada, sí. ¿Qué artículo es? El 17 y el 22. Lo tenemos acá, lo podemos leer. Si no lleva maestra integradora, digo, no tiene, va a escuela común, tiene discapacidad, pero no lleva... La cuota la tiene que pagar. Como mi caso. Todo derecho tiene una limitación. Ahora vamos a ver cuál es la limitación a este derecho. Y cómo o sea se... que si mi hija está en cuarto año, yo podría decirle, decime el momento en que no me asesoraste con esto, me tenés que pagar la cuota de la integradora. Sí, pero no, porque ahí ya estás jugando con el derecho general y tenés una prescripción de 5 años. Con el nuevo código. Antes eran 10, ahora son 5. Ahora, miren el artículo 22. Puede implementarse dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos en que la integración... No, me estoy equivocando el artículo. Entonces, o hasta la finalización del ciclo dentro de un servicio escolar especial o común. Artículo 22. Especial o común. Ahora, dijimos, todo derecho tiene su limitación. ¿Qué pide el derecho para que la obra social esté obligada a pagar la escuela común privada? Pide que no haya oferta pública adecuada. Ahora bien, ¿la oferta pública es adecuada? En muchos casos no. Pero ¿cómo lo pruebo? Bueno, como es un terreno difícil, nosotros empezamos por otro lado. En principio, si mi hijo va a una escuela privada que tenga grupos reducidos y el médico prescribe grupos reducidos, entonces la oferta pública dejó de ser adecuada, porque en la oferta pública casi no hay grupos reducidos. ¿Sí? Si el médico prescribe que concurra a una escuela con grupos reducidos, la oferta pública dejó de ser adecuada y la obra social tiene que pagar la escuela privada. No, pero las escuelas privadas tampoco tienen grupos reducidos. Bueno, entonces vamos al gabinete de psicopedagogía. Las escuelas privadas, públicas, no tienen gabinete de psicopedagogía permanente, sino ambulatorio. Si mi médico prescribe que mi hijo tiene que ir a una escuela con gabinete de psicopedagogía permanente, la oferta pública deja de ser adecuada. Y entonces me tienen que pagar la cuota de la escuela privada. Porque no existe oferta pública adecuada, porque no existe escuela pública con gabinete de psicopedagogía permanente. No, eso tampoco. Bueno, entonces, ¿mi hijo va con maestra integradora? Sí. No todas las escuelas públicas dejan entrar todo el tiempo a la maestra integradora. Entonces, si mi médico prescribe que mi hijo necesita la presencia de maestra integradora, la oferta pública deja de ser adecuada y la obra social me tiene que pagar la escuela privada. Es decir, hay un montón de lugares por los que se puede entrar para que se considere, para que el juez considere que la oferta pública no es adecuada y que entonces la obra social me tiene que pagar la escuela privada. Generalmente se quedan o te cubren la escuela especial o la maestra integradora, o la PND, o la compañía. Pero no la escuela común. No. Cuando hay fallos, que salen, en mi estudio sacamos todos los días fallos ordenando cobertura de escuela común. ¿Sí? Esto está en la ley, en el artículo 22. En el artículo 22 de la ley. Pero esto no lo dice. No, nada te dice. La mejor de la mejor de la mejor no te lo dice. No, ni la mejor. Lo de acompañante terapéutico tampoco te lo dice ni la mejor de la mejor de la mejor. Son algunas prestaciones que se las guardan. Bien, para seguir y acordarme con qué tenía que seguir. La obra social la ley habla de órtesis, prótesis, ¿sí? Esto de la órtesis, la prótesis, la silla de ruedas, más barata, del mercado nacional, no, te reconozco la silla que da PAMI, la marrón de 34 kilos, no se puede pedir por marca, es una mentira. La obligación de la obra social es cubrir la silla de ruedas, o la órtesis, o la prótesis más adecuada, o el audífono, todo lo mismo, estoy diciendo género y especie mezclado, más adecuado para la persona con discapacidad. Yo no suelo pedir una marca y le suelo indicar a las personas que no pidan una marca, pero lo que hago es encerrar de algún modo, porque si por ejemplo mi cliente necesita un audífono que tenga tal audífono importado alemán, ¿sí?
le digo al médico que prescriba las características que tiene ese audífono, sin nombrarlo. Cosa que cuando el juez ordene la cobertura de un audífono de tantos decibeles, de tal tamaño, de tal a la obra social no le quede otra que ir a comprar ese audífono. Lo mismo hago con las sillas de ruedas. Si el médico ordena las características específicas de una silla de ruedas específica, con peso, yo no sé características de sillas de ruedas, no sé, la altura de la pedalera será una característica, el respaldo, no tengo idea. Si ordena características muy específicas, difícilmente la obra social pueda cubrir cualquier silla de ruedas. Y suele acompañar el presupuesto de una silla de ruedas Seychelles que cumple con esas características, como para ir encerrando la cuestión. El artículo 39, bueno, hay un artículo que habla de odontología, y acá es donde quería frenar también. La odontología no es para todas las personas con discapacidad. A ver, sí la odontología la misma que nos cubren a nosotros, pero este artículo habla de implantes, prácticas carísimas de odontología. Esto es solo para cuando la discapacidad está relacionada con algún problema odontológico, no es para todas las personas con discapacidad. Si no hay relación entre la discapacidad y la necesidad del implante, entonces no va al 100%, como todo en la ley, todo lo que esté relacionado a la discapacidad. Y por último, el artículo 39. Perdóname, lo de las prótesis, audífonos, ¿qué artículo era? Prótesis, prótesis, ya te lo digo. No me lo acuerdo de memoria, lo tengo acá marcado. El artículo 27, inciso B. Y el artículo 28 es el que habla de odontología. El artículo 39 es importantísimo. Es importante porque en el inciso A dice lo siguiente: la obra social tiene que pagar una prestación, aunque no esté en la cartilla de la obra social, si es indispensable por las características de la patología. ¿Para qué sirve este artículo? Vieron que vos estás en la sala de espera, yo te he acostumbrado a atender a los papás de chiquitos con discapacidad, muchísimo, entonces se me ocurren ejemplos de ese tenor. Estás en la sala de espera y te dicen, no, tal fonoaudiólogo a mi hijo, genial, vos estás esperando para la psicología, no sabés lo bien que anda mi hijo con ese fonoaudiólogo. Perfecto, voy a ir con ese fonoaudiólogo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Mi obra social me dice, no, mirá, yo en cartilla tengo fonoaudiólogos, tengo 74 fonoaudiólogos que pueden cubrir tu necesidad de fonoaudiología. Entonces lo primero que uno piensa es, tus 74 fonoaudiólogos me atienden 15 minutos, porque vos les pagás 2 pesos y están obligados a comer y a poner un paciente atrás del otro. Cuando el nene se está sacando la campera ya se la tiene que poner de nuevo para irse a otro, para que venga otro paciente. Y además, yo confío en esta mamá porque sé que el nene de ella anda muy bien y yo quiero que mi hijo vaya a este fonoaudiólogo. Sin embargo, es cierto que la obligación de la obra social no es darme fonoaudiología con María, es darme fonoaudiología. Y está cumpliendo poniéndome 74 fonoaudiólogos en la cartilla. Y si yo pido con María, al juez le va a sonar caprichoso. Y con todo el criterio del mundo le va a sonar caprichoso. Si me están ofreciendo 74 fonoaudiólogos, bueno, entonces voy a probar que son todos malos. Que todos me atienden en 15 minutos. Imposible. Eso es improbable. No se puede probar. Pero ¿qué pasa si mi hijo ya empezó a ir con María? Y hace 2 meses que va con María. Y se forja una relación terapeuta-paciente o profesional-paciente. Entonces, ahora podemos volver al artículo 39, inciso A, que decía que tienen que pagar una prestación aunque no esté en la cartilla cuando es indispensable por las características de la patología. Bueno, ahora María es indispensable para Juan, porque se forjó la relación terapeuta-paciente. Y si la rompemos, puede haber un estancamiento
e incluso puede haber una involución. Entonces ahora es indispensable, y ahora no es capricho, ahora no es que tus 74 fonoaudiólogas sean malas, es que ahora esta fonoaudióloga es indispensable para este nene con discapacidad. Y por eso es tan importante el artículo 39, inciso A. Y otra parte importante del artículo 39 es el inciso D, que habla de asistentes domiciliarios. Y gracias a la figura del asistente domiciliario logramos siempre la cobertura del acompañante terapéutico, que no está en la ley, pero que los jueces lo ordenan todo el tiempo por una analogía con el asistente domiciliario, que si bien no son lo mismo, la incorporación del asistente domiciliario en este inciso abrió mucho las puertas a que pudieran los jueces ordenar. Pero entonces, cierro la ley, termino con la ley y me digo, ¿cuántas cosas que no están ahí? ¿Cuántas cosas no nombré? ¿Qué pasó? Remedios no nombré, por ejemplo. Pañales no nombré. Guantes, sondas. ¿Qué pasó con el legislador? ¿Se olvidó de todo eso? Los fallos dijeron, no señores, esta ley no es taxativa, es ejemplificativa. Es decir, no hay que cubrir, la obligación de cubrir no es solamente lo que dice la ley. La ley tiró ejemplos de prestaciones, algunas nomencladas, otras no, pero la ley es ejemplificativa, es un ejemplo. Lo que hay que cubrir es toda prestación necesaria para la rehabilitación y la habilitación de las personas con discapacidad. Todas. Suena muy amplio. Sí, todas. Pero ¿no dijimos recién que todo derecho tiene sus limitaciones? Claro, este también. Toda prestación que prescriba el médico tratante. Y la pregunta general es, ¿y el médico tratante tiene que ser de la obra social? Para un amparo no. La obra social me puede decir, sí, yo para cubrirte voluntariamente te pido que sea un médico mío el que lo prescriba. Lo cual para mí está mal, pero bueno, si lo piden y es la condición tendré que conseguir uno. Pero cuando hay un conflicto es porque no me están queriendo cubrir algo. Y si yo voy a esperar que un médico de la obra social me prescriba ese algo, quizá muera de viejo antes de que esto pase. Entonces, los jueces... Es lo que creo que la señora me estaba comentando. Puede ser. Entonces, los jueces toman cualquier prescripción médica de cualquier médico relacionado con lo que se está prescribiendo. Como decía antes, un cardiólogo no va a prescribir una órtesis, ¿sí? O sea que Pero cuando ellos lo dicen, saben que terminan perdiéndolo. perdiéndolo. Sí que lo saben. Sí que lo saben. Sí. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta a modo con un ejemplo? Por favor. Yo presento una solicitud para una cirugía estética con el tipo de patología que tengo a través de un psiquiatra. El psiquiatra dice, bueno, mira, si vos te haces esta cirugía, probablemente al verte mejor, te sientas mejor, por ende vas a estar mejor insertado en tu medio social, ya que esto te condiciona. ¿Sí? A través de un cirujano plástico se presenta la solicitud con el sustento del psiquiatra, la obra social lo rechaza diciendo no está incluido dentro del PMO. ¿Y qué hay? ¿Vos tenés certificado de discapacidad? Sí. Primero no tenemos que hablar del PMO, pero en segundo lugar, como dijimos, las palabras en derecho son muy importantes. Sí. No es lo mismo si le pones cirugía estética que si le pones cirugía reparadora. Y es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cirugía reparadora es otra cuestión. Porque entonces no estás hablando solo de tu estética, que puede repercutir en tu psiquis y puede estar buenísimo y lo podemos ganar igual. Vos venís a ver con este planteo. Vos venís a ver con este planteo y yo lo meto. Lo meto porque un perito psicólogo me va a dar la razón y lo vamos a ganar. Pero si pido cirugía reparadora, tengo más chances de ganar que si pido cirugía estética. Una cuestión terminológica. Es que yo leo la normativa de los artículos y yo lo encuentro contemplado dentro, o sea, está fuera de lo que es especificado, pero me parece que encuadra. Claro que encuadra. A modo de ejemplo, como que no está escrito específicamente dentro de prestaciones fuera de lo que
Claro que encuadra, pero yo si fuera tu abogado te recomendaría, bueno, lo mismo pero que diga reparadora. Lo mismo pero que diga reparadora. Y entonces sí, vamos a hablar de cuánto una cirugía reparadora repercute en la psiquis de una persona y en su reinserción social. Con otra palabra, es una pavada, yo sé que es una pavada, pero es fundamental, tomarlo como consejo. Cirugía reparadora. Y a partir de ahí sí podemos pelear cuánto una cirugía reparadora. Porque estética suena más a no me gusta mi nariz. Reparadora suena más a tengo derecho a que mi cuerpo sea igual al de los demás. ¿Sí? Perdón, esta es una pregunta que tenía. La diferencia que hay entre obra social y prestación. Por ejemplo, la prestadora es incluir salud, una prestación médica. Y una obra social es PAMI, por ejemplo. Sí. La diferencia, cuando vos tenés el problema que le pasó a compañeros que le cobraban, por ejemplo, en el caso de yo soy diabético, necesito insulina, y ahora están diciendo que van a bajar de PAMI, van a bajar los planes que tiene la farmacia. ¿Qué tiene que ver esto? Bien. En el caso de Incluir Salud, directamente no lo entregaban. Te contesto. Es exactamente lo mismo. Incluir Salud es lo que era Profe, es un programa, no es una obra social. Un programa es algo que saca el Estado. Voy a sacar un programa para tener sana a mi población. ¿Sí? Programa Federal de Salud. ¿Sí? Profe. Como dijimos antes, mutual, programa, prepaga, obra social, todos tienen la misma obligación. Lo que está pasando acá es que vos estás dejando que haga. Porque mira, yo soy profe. Che, estamos gastando mucha guita en insulina. Bajala a las farmacias. ¿Esto es legal? No, no es legal. Ni siquiera necesitas certificado de discapacidad porque tenés el Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes. Así que, aun cuando no tengas certificado de discapacidad, la cobertura de insulina para vos es todo. Y pero entonces, ¿por qué lo están bajando? Ah, porque el que no se aviva, no se aviva. El que no les hace quilombo, no les hace quilombo. Es decir, yo hago y ahorro. ¿Con qué ahorro? Con todos los que no me reclaman. ¿Y esos cuántos van a ser? El 99%. Pero dice, no, porque si lo hacen debe ser legal. Te aseguro que no. Te aseguro que metemos un amparo y lo ganamos. Pero te lo firmo acá y está mal que un abogado diga que va a ganar. Es imposible. No, está re mal que lo diga. Pero te aseguro que es ilegal. No se puede limitar la cobertura de insulina. Está prohibido. Y lo van a hacer igual. Y sí, lo van a hacer igual. ¿Cuántas cosas pasan en este país? Pero que si les metés un juicio, les ganás, dalo por seguro. Por el certificado de discapacidad y si no lo tenés por el Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes. Entonces, lo que están haciendo es ilegal. Y si lo hace Profe, es tan ilegal como si, o Incluir Salud, que es un programa, es tan ilegal como si lo hace PAN. Y es tan ilegal como si lo hace OSECAP u OSDE. Es ilegal. Ahora yo te pregunto, porque está claro, no todo lo que se puede no se puede. En general, ellos violan las leyes, los artículos, todo. Entonces uno sabe que tiene la ayuda del caballito, o sea, el caballito de batalla es el recurso amparo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir entre que yo empiezo y la obra social? Ahí vamos. Bueno. Ya vamos a hacer, me lo estoy guardando todo lo que tiene que ver con el recurso amparo. Quiero terminar con la ley. Amparo, Quiero terminar con la ley y ya vamos al amparo. Sí. Pregunta. Hablas del estudio y de los casos ganados. ¿Qué peso tiene la jurisprudencia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué peso tiene la jurisprudencia? Qué buena pregunta, porque la verdad es que no tiene ninguno. Esto no es... Estamos acostumbrados a pensar en el derecho americano, que si un juez falla para la izquierda, todos tienen que fallar para la izquierda. En Argentina, la jurisprudencia... En Argentina es otro tipo de derecho. El único que cuando falla baja línea es la Corte. Hay dos formas de bajar línea. Que falle la Corte o lo que se llama un plenario. Que todas las cámaras se juntan en pleno y sacan algo que todos los jueces tienen que seguir. Pero mientras eso no pase, un juez puede decir norte y otro juez puede decir sur. Y a mí me pasa que un día gano un juicio por escolaridad y al otro día, el mismo caso, se puede perder. Pasa. El peso de la jurisprudencia es nulo. Entonces nos tenemos que basar más en el peso de la estadística. ¿Qué suele pasar con los casos de escolaridad?
¿Qué suele pasar con los casos de audífono o de prestaciones? Pero sí, muy buena pregunta. Nada. Si vos viste que otro ganó escuela, a ver si yo también, no, pará. A ver qué juzgado te toca. Esperá, vamos a ver. Bien. Quiero terminar con la ley y ya vamos con... A ustedes ya les demoré 2 preguntas. Yo me voy acordando de las preguntas. Les prometo que lo vamos a tocar. No sé qué la ley... Contanos qué obra social tenés vos. Yo tengo Swiss Medical. Tenemos una guerra con mi mujer. Mi mujer y mi nena tienen OSDE. Mi hijo y yo tenemos Swiss Medical. Si quieren, a nivel chusmerío les cuento la diferencia de la guerra. Claro. Vos llamas a OSDE y tenés un médico de primer nivel en tu domicilio en 10 minutos. Vos llamas a Swiss Medical y no vienen hasta dentro de 3 días. ¿Por qué pasa esto? OSDE no tiene clínicas propias. Entonces a OSDE le conviene que vos no llegues a la clínica, porque si llegás le van a facturar. Entonces, ¿qué hace OSDE para que vos no llegues a la clínica? Te pone una red de profesionales de primera en la calle para atajarte en la puerta de tu casa. Por eso es tan buena la medicina domiciliaria de OSDE. Te llevan el laboratorio, te hacen todo ahí. No quieren que salgas de tu casa porque se lo van a facturar. Swiss Medical tiene clínicas propias. No le conviene mandarte a nadie a tu casa. Te conviene que levantes de la silla y te vayas a la clínica, porque ahí a ellos les sale más barato, porque tiene sus propias clínicas. Por eso, con mi mujer siempre peleamos sobre esto. Y yo le explico por qué la diferencia de médico. A vos no te pasa en nada. No te deben pasar en nada. Mira, en casa herrero cuchillo de palo. A mí. Yo hablo, pero a mí... No, gracias a Dios nunca tuve la necesidad de una gran cobertura, pero a todos nos pasa. Mirá, el otro día, voy a contar algo que no se hace, que está mal. Mi mujer, ¿viste la incompatibilidad? Está embarazada de 8 meses, de 6, de 7. ¿Viste la incompatibilidad de los positivos negativos? Necesitaba la vacuna, agotada. Empiezo a llamar a los laboratorios, agotada. Ya cansado llamo a OSDE, yo conozco a todos ahí. Le digo, che, escuchame, es para mi mujer, la vacuna. No. Nada, es para mi mujer. No. Para que veas. No, para mí es lo mismo que para todos. ¿Que no hay? No hay, no, que no tenía. Falta. No tenía. Está en falta. No tenía, está en falta. No, ya estaba pensando en viajar a Uruguay, porque es una cuestión de vida o muerte. No puede estar en falta esa vacuna. No. Encontré una farmacia que tiene un laboratorio propio que le importa, bueno, pero recorriendo como cualquiera, digo, esto para mí es como para todos. Bien, seguimos, para no desviarnos. Entonces, ya me olvidé por dónde iba, que era que lo prescriban limitaciones. ¿Me tienen que pagar todo? Sí, todo. ¿Todo qué? Todo lo que prescriba el médico tratante y todo con los límites del nomenclador nacional. Ahí voy a responder las primeras de las preguntas que dilaté. Hay un nomenclador que dice el valor de cada prestación. Ahora, ¿la obra social está obligada a pagar más de lo que dice el nomenclador? No. La obligación es hasta ahí. Para eso existe el nomenclador. Regula la relación entre la obra social y la persona con discapacidad. No están obligadas a pagarme más de lo que me dice el prestador. Pero así que pueden pagar menos. No. Tampoco. O te pagan menos. Pero eso no quiere decir que pueda. Poder podemos hacer todo. Yo ahora puedo sacar una ametralladora de acá atrás y dispararle al auditorio. Si os no te pago, no. Hablando de lo que vos venías diciendo, que ellos dicen que vienen con la ley interna donde Correcto. te conoce que OSDE paga menos. ¿Sabes cuál es el punto? Yo puedo hacer lo que quiera mientras ustedes me dejen. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Nada está imposibilitado. ¿Puedo dispararle a alguien? Y sí, puedo. ¿Y por qué me va a pasar? Voy a correr con las consecuencias. ¿Puede OSDE pagar menos que lo que dice el nomenclador? Y sí, puede. ¿Y a quién le paga menos? Al que lo deja. Porque el que le mete el amparo se lo gana. Es decir, hay un valor. Yo hago... Miren. Hay un juego con el desgaste muy grande. ¿Qué saben las obras sociales? Cuando digo obras sociales, escuchan prepagas. Saben que la persona con discapacidad o con un problema de salud está cansada de golpear puertas, de ir, venir, que va y viene a rehabilitación y que le decís, ¿cómo soluciono esto? Tenés que meter un juicio. ¿Un juicio? No, por favor, un juicio no. Saben, como dije al principio, que de 10 personas que les nieguen algo, los van a demandar 2.
y los otros 8 son un 80% de ahorro. Entonces vos a veces le decís a la obra social, te voy a meter un amparo, y la obra social te dice, hacé lo que quieras, porque sabe que quizás seas uno de los 8. Y si le metes un amparo de verdad, te lo pagan. ¿Qué problema hay? Te lo pagan. ¿Sabes la guita que ahorran con ese sistema? Se lo pagan a los 2 que se quejan, y a los demás no. Entonces, ¿hasta dónde van a tirar de la soga? Y hasta que yo los vea. ¿Cuánta guita van a ahorrar? Toda la que puedan. Toda la que puedan. Pero entonces suena ilógico, ¿no? O sea, ¿pero qué? Nadie nos limita cómo es. Pero es así como suena. Yo voy a tirar de la soga hasta que vos me dejes. Cuando vos me pises la soga, no voy a tirar más de la soga. De hecho, OSDE paga 400 pesos contra 4.75 del nomenclador. ¿Con qué estás jugando? Sí, 4.20. O 4.20 contra 4.75. Estás jugando con dos cuestiones. La primera es que muy poca gente tiene ganas de hacer un juicio porque ya está desgastada, es un mecanismo de desgaste. Yo creo que es el tiempo, porque a veces no es solo la persona, somos familiares también. ¿En qué prestación ese valor? ¿Para qué prestación? Para todas las que son prestaciones de apoyo, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional. Y la segunda cuestión con la que juega OSDE es que 4.20, 4.75, claro, 55 mangos. Si ellos te devolvieran 300, se comerían una pila de amparos que no podrían ni absorber. Pero como son 55 mangos, mucha gente dice, deja, un juicio, lo pago yo, deja. 55 más 55 más 55 por un universo de personas con discapacidad, de las cuales cada una recibe muchas prestaciones. Todo eso por 55, con un solo mes, vos y todas tus futuras generaciones viven sin laburar. Este es el punto. Con eso juegan, es que es así. Esa es la maniobra. Entonces, tenemos limitaciones. El nomenclador nacional es una limitación. Pero el nomenclador nacional indica cuánto me tiene que cobrar mi fonoaudiólogo. No, mi fonoaudiólogo puede cobrar lo que quiera. No es un límite para mi fono, para mi médico, para mi X. Porque es un profesional ejerciendo una libre actividad para la que se recibió. Si quiere, cobra 3 lucas la sesión. No está en ilegalidad si lo hace. El tema es que si yo soy fono y cobro 3 lucas la sesión, el papá va a tener que poner 2.000, que más no soy con los números, 525. Entonces, me voy a quedar sin pacientes. De algún modo el nomenclador nos empuja a todos para un costado, nos va encarrilando a todos, más o menos que es lo que hay que cobrar. Pero no es, o sea, el hecho de que todos los profesionales terminen cobrando lo que dice el nomenclador, esto es lo que quiero que quede claro. No quiere decir que el nomenclador obligue a ningún profesional. Lo único que marca el nomenclador es un límite de reintegro entre la obra social y la persona con discapacidad. Como ahora necesito descansar la garganta, les voy a dar a elegir una o las dos de estas cuestiones. Ahora, cuando vuelvo, hablamos del recurso de amparo, qué pasa cuando habilitan menos sesiones que las que necesito y de las demás cuestiones. Yo necesito 10 minutos. O podemos hacer un break, o puedo pasar un video que tiene que ver con la inserción laboral de las personas con discapacidad, que lo hice yo cuando era director de discapacidad de la provincia de Buenos Aires. Lo que les guste más, ¿quieren que hagamos el break? ¿Están cansados? ¿Vamos al break? ¿Sí? ¿10 minutos? Acá hay para tomar. Yo soy como mi profesora de Rothschild, estoy estudiando psicología. Si digo 10 minutos, al minuto 11 empiezo a hablar. No, si no después se hace tarde. Empezamos a las 6 en punto, ¿quieren? Faltan 15 minutos. Una ley de cobertura, pero como dijimos, el derecho es un poco un juego de palabras, ¿no? Decíamos. Miren, si el derecho será un juego de palabras, que durante toda la charla estuvimos hablando de la cobertura, del derecho a la cobertura integral en materia de rehabilitación y habilitación a favor de las personas con discapacidad, y nos comimos la palabra del título en materia de rehabilitación y habilitación a favor de las personas con discapacidad.
Gracias a esta palabra, habilitación, es que la escuela está, por ejemplo, incluida en la norma, porque es parte de la habilitación al medio, a la sociedad. Y gracias a esta palabra es que se ha ordenado, por ejemplo, en algunos fallos, la cobertura de clases de patín, de clases de pintura, porque son parte de la habilitación al medio. No es una palabra menor. Pero entonces, para que se entienda, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la ley pueda ser leída por cualquiera, o entendida por cualquiera, porque después de este ejemplo ni siquiera hace falta leerla. Si yo tomo un remedio anticonvulsivo porque tengo un certificado de discapacidad de convulsiones, ese remedio me lo tiene que pagar mi obra social al 100%, porque está relacionado a mi discapacidad. Y si ese remedio que tomo anticonvulsivo me hace mal a la panza y necesito un remedio para la panza, ese remedio para la panza también me lo tiene que pagar mi obra social al 100%, porque si no tuviera discapacidad, nunca hubiera tomado el medicamento A y nunca hubiera llegado al medicamento B. Entonces, lo que cubre la ley son todas las consecuencias inmediatas y mediatas de la discapacidad, hasta el último punto en el que pueda llegar. Por eso para los chicos con síndrome de Down, a veces el remedio para las neumonías y todo eso va al 100%, porque se prueba la relación, al menos me ha pasado una vez. Pero digo, es hasta las consecuencias más mediatas o más lejanas. Ahora bien, supongamos que de esta charla surge que yo tengo derecho a la cobertura de algo y mi obra social no me lo está cubriendo. Hay tres formas de reclamar. La primera es fatalidad. El zapateo del escritorio es una forma efectiva. Si se sientan en una obra social a esperar y les dicen yo tengo tiempo y me voy a quedar acá, no podrían creer la cantidad de cosas que se logran. Marisa lo sabe. Se logra mucho. La segunda forma es la Superintendencia de Servicios de Salud, que recibe reclamos contra obras sociales y prepagas. ¿Da respuesta efectiva? Muñequito de WhatsApp, ¿vieron? Pero ahí solo nacionales, ¿no? Solo nacionales y prepagas. Y prepagas. La respuesta efectiva la da a veces y a veces no. ¿Sí? Y la tercera forma es la acción de amparo. Yo siempre digo en todas las charlas que la superintendencia es la escalera y el amparo es el ascensor. El amparo es un juicio. Es un juicio que se diseñó para proteger cualquier derecho constitucional vulnerado. Si a mí me vulneran cualquier derecho constitucional, tengo que meter un amparo. Menos dos derechos específicos, que son el habeas data y el habeas corpus, protegen dos derechos muy específicos, pero salvo esos dos derechos, todos los demás se protegen a través de la acción de amparo. Si se acuerdan, en la época del corralito se metían amparos y el amparo protegía el derecho constitucional al patrimonio. En este caso, si no me respetan algo de lo que me tienen que cubrir, metería un amparo para que se proteja mi derecho constitucional a la salud. Yo meto un amparo porque no me están cubriendo la audífono. Entonces voy mañana y meto un amparo. Y el juez me dice, ¿te lo negó la obra social? Sí, me lo negó. No me levanté diciendo qué lindo día de sol para meter una acción de amparo. Lo pedí y me lo negó. ¿Y dónde está la prueba por escrito que te lo negó? Porque el derecho se maneja con papeles. Pará, señor juez. ¿Vos me estás pidiendo que yo vaya a la obra social y les pida que me escriban que no me van a pagar el audífono? Esto es imposible. Entonces, para que no parezca que un día me levanté con ganas de tirarle un tiro entre los ojos a la obra social y se note que me están negando la prestación, que yo la vengo pidiendo y renegando, primero voy a armar la coartada, la jugada, la estrategia o como le quieran llamar. Voy a armar el terreno, ¿no? Arar el terreno. Lo primero que tengo que hacer, siempre que pido algo, es pedirlo por escrito.
y hacerme sellar una copia. Siempre. El primer paso de un recurso de amparo lo pueden dar ustedes desde su casa, que es hacer una nota pidiendo la prestación. ¿Qué voy a acompañar a esa nota? Voy a acompañar una prescripción médica original que respalde lo que estoy pidiendo. Voy a acompañar una fotocopia del certificado de discapacidad. Y si el prestador de lo que estoy pidiendo no es de la cartilla, no es de la obra social, voy a acompañar un plan de tratamiento con el presupuesto. Siempre que pidan prestaciones como psicología, psicopedagogía, etc., pídanlas semanales, no mensuales, porque hay meses de 5 semanas. X cantidad de sesiones semanales. Dejo la nota y me hago sellar una copia. Y me voy a mi casa con la copia sellada. La justicia dijo que hay que dejar pasar, porque no está en ninguna ley el plazo, entre 10 y 15 días antes de mover la próxima pieza. ¿Cómo te va? La próxima pieza es una carta documento. La nota era: señores Obra Social, me dirijo a ustedes agradeciendo la especial atención de mi solicitud, saludo atentamente. La carta documento es: intima usted plazo perentorio 48 horas, proceda a manifestar si cubrirá o no la prestación. ¿Sí? Es más fuerte, pero es lo mismo. Y en la carta documento se pone que el silencio, así como cualquier respuesta evasiva, van a ser consideradas una negativa tácita. Entonces, cuando meto el amparo, voy a tener una nota sellada con silencio y una carta documento con silencio o con una respuesta evasiva. Y el juez me va a decir: ¿se lo negaron? Sí, 2 veces. Lo pedí 2 veces. Esa es la forma de arrancar un silencio de una obra social. Una negativa, perdón, de una obra social. Y después viene el amparo. ¿Cuánto dura un amparo en capital? Entre 1 año, 2, 3. Pero una persona con discapacidad no puede esperar tanto tiempo a que le den una prestación. Entonces, en el amparo se pide lo que se llama una medida cautelar. Una medida cautelar que yo siempre la grafico pasándola al español del siguiente modo: señor juez, usted sabe que esto va a durar 1 año, 2, que los abogados se van a matar durante 2 años tratando de ver quién tiene razón. Sí, mi hijo no puede convulsionar 2 años. ¿Por qué no ordena el pago del medicamento ahora que acabo de iniciar la acción? Y después de 2 años, si pierdo, que no me lo paguen más. Y si gano, que me lo sigan pagando, pero ordénelo ahora. Y el juez, en el 90 y pico de los casos, % de los casos, va a decir: ok, ordeno cautelarmente que se empiece a pagar tal prestación. ¿Por qué el juez lo va a decir? ¿Por qué el juez va a obligar a una obra social que todavía ni habló? Lo primero que le va a llegar a la obra social es un oficio diciendo: tiene que pagarle tal cosa a tal persona con discapacidad. Y lo otro que va a decir el oficio es: lo demandaron, por eso estoy ordenándole esto, defiéndase. ¿Cómo el juez va a ordenar esto sin siquiera escuchar a la obra social? Y el derecho de defensa, esto se llama inaudita parte en derecho. Lo ordena, lo obliga, el otro ni se enteró. La obra social a la noche se fue a dormir sin saber que el día anterior lo habían obligado y al otro día le llega el oficio para que pague. Esto tiene toda la lógica del mundo. Yo le pongo tono ilógico para que suene ilógico, pero es súper lógico. Porque el juez va a tener entre la demanda y el pedido de la cautelar un certificado de discapacidad, una orden médica, lo que se denomina el humo del buen derecho, o fumus boni juris, que no sé latín, fumus boni juris. La idea de que esto que se pide puede tener un asidero, un respaldo jurídico. Y entonces, justamente porque todavía no sabe nada, y justamente porque todavía no se produjeron las pruebas, y justamente porque todavía la obra social no habló, va a elegir proteger de los 2 derechos que tiene frente a sí el más preciado. Y va a decir: como no sé nada, voy a elegir que la obra social pierda un poco de plata y no que el nene pierda un poco de salud.
hasta que me entere de qué se trata todo esto. Y un día dicté sentencia. Esta es una acción de amparo. De ese modo se hace. Y todas las preguntas que ustedes tengan de a mí no me cubren esto y a mí no me cubren lo otro, se protegen del mismo modo. Sí. Disculpame, sin embargo, hay prestaciones a las que el Registro Nacional de Prestadores le niega el registro. Claro. Quimioterapia, por ejemplo. Claro, sí. Aunque lo pida el médico. Es una cuestión macro, una cuestión nacional. La terapia ahora están trabajando dentro de eso para meterla dentro de la... Claro, pero hay muchas como esa. Sí, que sí. pueden ser. Equinoterapia, si querés hablemos de equinoterapia. Sí, por ejemplo. Perfecto, los fallos de equinoterapia salen igual. Aún sin el registro, porque hay una ley que especifica que tiene. El lunes saqué un fallo de equinoterapia. ¿Y Sale las igual. demás? ¿Eh? ¿Y las demás prestaciones? Te pongo equinoterapia por nombrarte una que no está avalada por el ministerio. Sí, sale igual. Por ejemplo, tengo un paciente con rasgos del... Perdón, no es cualquier cosa tampoco. No. Tiene que ser algo que esté más o menos así. Indicado por un médico, que puede ser Correcto. traumatólogo. Correcto. Aunque no tenga registro, igual. Salen igual. Tengo un chiquito con rasgos del justo, recién me llegó el mail de la madre desesperada. Rasgos del espectro autista, tiene 3 años y pico, se aconseja estimulación temprana, pero el nene necesita un tratamiento interdisciplinario. Entonces la obra social le dice que no, le va a cubrir lo que indica la ley, el castillo, que hasta los 5 o 6 años pueden tener estimulación 4. Estimulación temprana, entonces, ¿eso es viable? Un estimulador temprano no puede hacer. No, eso es más discutible. Eso es discutible. Mirá, es tan relativo lo de la ley. Yo, por ejemplo, te digo, metí una vez un amparo para una persona que quería jardín para su hijo a los 2 años. No está en la norma. No está, es desde los 3 años, desde que termina la estimulación temprana. Y desde los 3. Y me salió. Está bien, pero lo de estimulación temprana está contemplado en la ley, habla, Pero el jardín no, a los 2 años no. Y salió. Esto es lo que te quiero decir. Claro. Estimulación está y no está lo otro, decís vos. Sí. Pero, ok, yo te pongo el ejemplo del jardín, porque es muy parecido a tu caso. Porque mira, no está el jardín, pero está estimulación temprana. Acá no está el tratamiento interdisciplinario, pero está estimulación temprana. Sí. Yo no te digo que siempre va a salir. Si el juez quería, tenía argumentos sobrados para tirarme el jardín por la cabeza a los 2 años. Pero no lo hizo. Son esos casos donde vos le decís al cliente, mirá, te la estás jugando. Siempre podemos perder, pero acá más. Y tengo otra pregunta, que en general, lo decía la gente que está con los centros al no estar categorizados por Ramsay, están más a la deriva. ¿Sí? Si no está, vamos a diferenciar un geriátrico o una escuela común que no tienen que categorizar de los centros que sí tienen que categorizar, como un centro educativo terapéutico o un centro de día. Si esos centros que tienen que categorizar no están categorizados, la obra social no tiene ninguna obligación de pagar. Bien. O sea, Y si yo meto un amparo lo voy a perder. Bien. O categorizado o nada. Y si están categorizados, Lo voy a ganar. no hay tutía. No hay tutía, no podés laburar en discapacidad sin categorizar. Para las prestaciones que tienen que categorizar. Un geriátrico labura con gente con discapacidad, una residencia, un ¿cómo se llama? Geronto psiquiátrico y no categoriza. Puede laburar, habilitada por el ministerio, pero no tiene que categorizar y puede laburar. Sí, pero hay prestaciones que tienen que categorizar, esas no pueden laburar sin categorización. Bien, ¿qué pasa para contestar la última pregunta que me acuerdo? Cuando la obra social prepaga, que ahora están haciendo mucho, determina que el nene necesita menos y vos metes un amparo. El juez preventivamente, lo más probable es que ordene la cantidad de sesiones que indica el médico. Y la pericia va a decir si tenía razón la junta interdisciplinaria o el médico tratante. Y lo que diga la pericia es lo que va a hacer del fallo. Así va a salir. Generalmente los peritos dicen lo que dice el médico. Porque si sabes que una junta interdisciplinaria ve al nene 15 minutos. Y aparte es de una de las partes. Claro, eso te iba a decir, es parcial. Pero supongamos que es objetiva. Lo ve 15 minutos. Un médico tratante lo viene siguiendo al pibe desde nación. Entonces, los peritos no son tontos con esto y suelen hacer lugar a lo que suelen comulgar con la idea del médico tratante. Ahí te respondí a aquella pregunta. Bien, como tenemos que ir cerrando, les pregunto si alguien tiene alguna otra pregunta.
Sí. Esto del amparo, es decir, si yo me quiero cambiar de obra social, por ejemplo, me quiero anotar ahora en el servicio medical, y mi CUT es anterior, porque es del mes de junio, por ejemplo, cuando yo fui a averiguar me dijeron que podía ser que me lo denegaran porque yo tengo que hacer la declaración de que el nene tiene discapacidad. Entonces, ahí el amparo va a correr igual. Porque, La ley de empresas de medicina prepaga es la 26.682. Sí. Esta ley dice que la prepaga no te puede expulsar casi nunca, salvo que no pagues la cuota por 3 cuotas consecutivas y además te tienen que avisar antes, te tienen que dar la oportunidad de pagar, o que mientas la declaración jurada. Claro, no. Ponele que vos no mentís la declaración jurada. Bueno, esta misma ley le da derecho a la prepaga a cobrarte un plus por preexistencia. Ese plus por preexistencia es carísimo, te rompen la cabeza. Nosotros hicimos una queja a la superintendencia y la superintendencia lo bajó a 2 puntos. Mientras use prestaciones relacionadas a su discapacidad, 21.000 pesos. O sea, la cuota más 21.000 pesos. Y si no, fue muy gracioso, por eso me acuerdo. Y si no usa prestaciones relacionadas a su discapacidad, la cuota más 88 pesos con 39 centavos. Así, 88 pesos con 39 centavos. Es decir, se está empezando a regular esto de que la obra social, que la prepaga antes te podía rechazar. O sea, la ley es superadora de lo que pasaba antes. ¿Es buena? No, es malísima. Pero es superadora de lo que pasaba antes. Antes te podía decir no entres. Ahora no te puede decir no entres. Me sacan de algún modo, me cobran una fortuna, no lo puedo pagar. Bueno, pero ahora hay gente que puede y elige pagarlo y entra. Antes nadie podía entrar. Y lo ideal es que podamos entrar todos. Sí, lo ideal es otra cosa. Pero de antes a hoy hubo un avance. Ya no te puede rechazar. Pero mirá la guita que ponen. Bueno, mejoraríamos eso, en todo caso hay que mejorarlo, por supuesto. Pero ya no es como antes que si querían te sacaban. Claro, porque el asesor lo que me dice es, vos pagás la cuota, te la dice en el momento. Sí. Y después de 3 días te pueden decir que no corresponde. No te pueden sacar. Te van a mandar una factura donde esté la cuota y el adicional de 30 lucas. Mira. No te pueden sacar. No, es lo mismo, claro. Es una fortuna, nadie. No sé. Hay gente que puede y lo usa. Pero. O sea, es equivalente a solventar el soporte. Sí, igual las prepagas se sacan. Por parte del bolsillo. La super lo baja. Tengo otro caso donde la preexistencia que habían puesto era de 7 lucas, metimos la queja y lo bajaron a 3. Y se transformó en algo más pagable, ¿viste? Qué sé yo, cada caso es un mundo, porque estamos todavía con la nueva ley y viendo cómo son los ajustes de preexistencia. Y los que venden seguros de salud, porque la que estoy me dijo que ellos no son una prepaga, que son seguros de salud. Cuando tengo 10 años de antigüedad ahí adentro, y siempre me decían que era prepaga. Es una prepaga, no le digo. Porque me negaron la prestación por escrito, porque me dijeron que mi plan, como es un seguro de salud, no lo cubre. Es una prepaga. No. Es una prepaga. Me dice, tenemos menos de 1.000 afiliados, somos seguros de salud, no somos... Si vos haces un amparo, lo ganas. De hecho, yo tengo amparos contra tus prepagas ganados. ¿Sí? Pará, lo ganás y está dentro de lo que es. De las prestaciones a las que tenés derecho. Sí, tenés derecho. Y también decir lo ganás también está mal. Yo he visto perderse los casos más absurdos y ganarse los casos más absurdos, como un jardín para nene de 2 años. Pero también he visto denegarse lo más absurdo, porque estaba claramente en la ley. Un abogado, vos sos colega, no tiene una obligación de resultado, sino de mérito. La obligación del abogado no es ganar, sino laburar bien. Porque falla un tercero. Entonces, se dice que nosotros tenemos una obligación de mérito, de hacer bien las cosas, no de resultado. No podemos prometer un resultado. Mal podríamos hacerlo porque nosotros no hacemos el fallo. ¿Sí? Bien. La página del estudio, para los que me preguntaron, es www.estudioagüero.com.ar. www.estudioagüero.com.ar. Ahí tienen todos los datos. ¿Agüero con los 2 puntitos? No, sin diéresis. Sin los puntitos. Claro, estudioagüero.com.ar. Bien.
Y un mail de consulta es discapacidad y salud @yahoo.com.ar. Tardamos, recibimos mail de todos lados, tardamos en contestar, una semana, 2, depende de la época del año. ¿Sí? Yo fui director de discapacidad de la provincia de Buenos Aires, como dije antes al pasar. Estuve en la comisión de bioética del Colegio de Abogados, en la comisión del Mercosur de discapacidad. Y en todas esas experiencias recolecté mucho más que derecho y recolecté esto de ponerse en el lugar de la persona con discapacidad y de no hacer ni una norma ni nada si no le consultás a la persona interesada, porque es el que suele escapar la tortura. A nivel anecdótico, y esto no es lo que quiero contar, cuando asumí en la provincia de Buenos Aires, tenía que hacer los planos adaptados para las viviendas que se otorgan con prioridad a las personas con discapacidad, porque pregunté, ¿hay prioridad para las personas con discapacidad? Sí. Bueno, ¿podemos revisar los planos adaptados? ¿Qué planos adaptados? Los planos de la vivienda adaptada para entregar. No, nosotros le entregamos una casa común. Hay prioridad. Pero esto es una barbaridad. Bueno, cuando tuvimos que hacer, me enteré de tantas cosas, convocando a los sectores interesados, como esto de redondear los cantos de las paredes, cosas que uno nunca pensaría. Y en realidad, ¿por qué cierro con esto? Porque digo, cuando uno da una de estas charlas, la persona con discapacidad se entera de sus derechos y elige no ejercerlos, también está bien, porque está eligiendo libremente y porque hay que ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Que es lo que no solemos hacer, lo que yo siempre digo, pero ¿por qué no ejerces tu derecho? Ah, claro, qué fácil, qué lindo. Puedo decir muy fácil, ¿no? Y esto de ponerse en el lugar, y con esto cierro, queda muy claro con algo que tristemente es un chiste y que yo siempre cierro con esto, porque grafica muy bien cómo no nos ponemos en el lugar del otro, ni siquiera una persona con discapacidad en el lugar de la otra persona que tiene otra discapacidad. Tengo un conocido, Mariano Bodachevich, ¿lo conocen? Mariano, sí. Una persona, sí, por eso Mariano, copado, recopado. Una persona ciega, que es atleta, que es luchador, que es divertido. Y entonces un día sube a un avión, ¿la sabes la historia de Mariano? Es muy copado. De boca de la mujer. Es muy copado. Es real. Sube un avión y para joder a la azafata le dicen, ¿me traes las instrucciones de seguridad en braille? Claro. Y la azafata le dice, ¿cómo no, señor? Ya se las trae. Se va la azafata, trae las instrucciones de seguridad en braille. Mariano empieza a leer y en un momento lee, en caso de emergencia, siga la luz verde. Y este caso es real. Entonces siempre nos tenemos que poner del otro lado y cuando nos preguntamos ¿por qué las personas no ejercen su derecho? Y porque están cansadas, pero está bien, están cansadas, pero esa información la dominan las prepagas sociales. Claro que la dominan. ¿Se juega con eso? Claro que se juega con eso. ¿Hay un mecanismo de desgaste? Claro que hay un mecanismo de desgaste. Pasó a legal, pasó a contable, pasó y nunca llega y nunca termina de pasar. Por eso el objetivo de estas charlas es solamente transmitir información, pero una vez que se cuenta con la información, todas las actitudes son respetables. Así que gracias por venir y que tengan.